y cultura. Es crecer y construir un futuro más humano, más equitativo y más inclusivo para Manabí y Ecuador. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, rector. Nos encontramos aquí en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, que es un espacio de la Universidad Técnica de Manabí en el sector de Río Grande del Cantón Chone. Aquí tenemos alrededor de 126 hectáreas, de las cuales unas 26 hectáreas todavía están en bosque primario donde no ha habido intervención del hombre. Aprovechamos esta oportunidad que tenemos para crear el primer centro de investigación de la universidad, el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, precisamente para estudiar todos los recursos fitogenéticos y biodiversos en especies animales. Es una gran oportunidad que tenemos como Centro de Educación Superior para poder solucionar algunos problemas de contexto, aportar a la sostenibilidad y también a la mitigación del cambio climático. El Centro de Investigación de Los Pinos ofrece una diversidad de especies muy importante desde el punto de vista ecológico y económico. A breves rasgos podemos determinar aquí una infinidad de especies maderables, no maderables, mucha regeneración natural, es decir, es un área que se está conservando dentro de las colinas alindantes de esta propiedad. Los recursos fitogenéticos presentes en esta reserva va a permitir enlazar con las otras disciplinas, con las otras carreras de la universidad a nivel de pregrado, posgrados, a nivel institucional, nacional e internacional, para poder articular justamente diferentes actividades concernientes a la valoración de estos recursos en la provisión de servicios ecosistémicos, en la valoración del pool génico presente dentro de estas reservas y las potencialidades también de poder articular con institutos de investigaciones particulares para poder dar a entender la necesidad de indagar en este tipo de investigaciones, en este tipo de vegetación. Por la pertinencia de la zona, tenemos alrededor de 3 hectáreas dedicadas a investigar en cacao, 2 hectáreas dedicadas para investigar netamente en cítricos, porque el cítrico es una fruta de mucha producción en la zona, y también tenemos dedicada una zona para investigaciones en bambúes. Estamos prácticamente abriendo nuestras puertas para que instituciones hermanas, ya sean nacionales e internacionales, puedan colaborar con nosotros. Bueno, este curso es espectacular. Yo creo que es una iniciativa única, hasta ahora no había visto en toda mi experiencia docente, ya más de 2 décadas, nunca había estado en un curso tan espectacular. Primero por el laboratorio natural en el que están los chicos, luego por cómo lo han aprovechado y sobre todo yo creo que la proyección que puede tener, algo que puede cambiar en la vida, porque las impresiones que se pueden tener en un sitio como este, único en el mundo, al final cambian vocaciones, cambian profesiones, y yo creo que es algo que inspira muchísimo a cualquier profesor y a cualquier estudiante. La verdad es que va a ser una experiencia inolvidable. Yo creo que va a suponer quizá un clic en mi vida y comience a moverme y a investigar más a lo mejor sobre este mundillo, o incluso a lo mejor hacer turismo relacionado con estos ecosistemas o especies que subsisten en ecosistemas que no son que ofrecen tantos recursos.
Este primer curso internacional de ecosistemas tropicales ha sido una experiencia increíble desde todo punto de vista, no solo como facilitador, sino que en la medida que hemos interactuado y visitado durante más de 7 días 3 de las más importantes islas de este archipiélago, pues ha sido muy enriquecedor. Hemos podido hacer algunos aportes importantes con el grupo, cada uno de sus disciplinas, pero también hemos aprendido muchos conocimientos por parte de los guías y del propio territorio. Yo como la experiencia ha sido muy buena, ha sido muy gratificante. Yo creo que para ser el primer curso ha salido todo muy bien y yo creo que los estudiantes están muy contentos, están muy agradecidos y se van con muchísimos conocimientos de aquí. Yo creo que un curso de este tipo a cualquier estudiante de una carrera de un grado como ciencias ambientales o como biología le encantaría hacerlo. Entonces el éxito está asegurado siempre que se haga, claro que sí. Yo creo que esto es una oportunidad única y que cualquier persona lo firmaría, vamos, con los ojos cerrados, poder estar aquí, poder disfrutar de esto. Este tipo de iniciativa va a redundar de manera significativa en las experiencias, conocimientos y bagaje que pueda tener cualquier estudiante de grado y me atrevo a decir de posgrado en áreas que relacionen, digamos, al ser humano y su entorno ambiental, todo el tema de naturaleza, conservación, sostenibilidad, cambio climático. Estoy absolutamente convencido de que antes de venir a este curso se tenía una impresión y una realidad que luego de terminar este curso va a ser totalmente modificada y ampliada o complementada. Bueno, ojalá que se pueda mantener este tipo de iniciativas porque bueno, yo creo que supone un hito, supone también una marca que diferencia a nuestras instituciones y que sin duda las hace atractivas para cualquier estudiante. Es algo que no solamente supone un viaje espectacular, sino que también el aprendizaje que se pueden llevar de aquí también es único. Ojalá que se pueda seguir haciendo cada año e incluso ampliándose. El cultivo de plátano es un rubro muy importante para la provincia de Manabí y para el país, generando fuentes importantes de empleo, ingresos económicos y aportando de una manera muy significativa para la seguridad alimentaria de toda la comunidad manabita y nacional. Además, representa una expresión e identidad cultural para los manabitas y para todo el perfil costero, debido a la variabilidad gastronómica de todos sus platos basados en el cultivo de plátano. Por ello, te invitamos a participar del primer Simposio Internacional del Plátano para el Trópico Seco los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2024, que se realizará en la ciudad de Puerto Viejo en las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí. Tendremos conferencias magistrales nacionales e internacionales relacionadas a fisiología, nutrición, genética, sistemas de producción, bioeconomía y agronegocios. Organizado por la Universidad Técnica de Manabí, SPAN, ULEAN, Gobierno Provincial de Manabí, INEAP, GAT Cantonal de Puerto Viejo, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Manabí y el programa ABELAC. Ven, anímate a participar e inscríbete. Te esperamos. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Buenas Adelante. tardes. Gracias. Buenas tardes, público en general. Tenemos el gusto de presentarles al doctor Castro Valdecantos Pedro María. Lo tenemos aquí en nuestra ponencia con el tema titulado Respuestas fisiológicas, bioquímicas y molecular de los cultivos al estrés hídrico, secado progresivo y PRD. Entonces, doctor, el escenario es suyo. Puede usted hacer la presentación en nuestro Zoom, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Mucho gusto de estar aquí hoy con vosotros compartiendo nuestra experiencia y un placer poder aportar algo a la Universidad Técnica de Manabí. Voy a empezar por compartir la
la presentación. Vale. Bien. He titulado la exposición en respuesta fisiológica, bioquímica y molecular de los cultivos al estrés hídrico, en secado progresivo y PRD, ya que fue un tema de mi propia tesis doctoral, en el que pudimos abarcar toda la ruta, ¿no? o toda la imagen que podemos tener de los cultivos frente a este estrés abiótico, ¿no? El estrés hídrico, que a día de hoy con el cambio climático prácticamente es esencial conocer y poder ampliar los conocimientos en ciencia base de lo que nos atañe. Me gustaría empezar de dónde viene esto, ¿vale? De dónde manda las señales la planta o qué siente la planta cuando le aplicamos un estrés hídrico, un secado del suelo, ¿vale? Y hay que entender que autores como Davis y Chan de los años 80 y 90 empezaron a postular que la señal venía de la raíz y era mandada a través del xilema hacia la hoja, ¿vale? En este caso se centraban en la hormona ácido asísico, que como bien sabemos es la hormona relacionada al estrés, y la respuesta es el cierre estomático, ¿no? Para no perder ese agua debido a la transpiración. Luego, unos años más tarde, otro grupo, en este caso del grupo de Tim Bottrill, en la Universidad de Tasmania, en Australia, establece unos nuevos paradigmas que dicen que las señales principales provienen del tallo, en este caso de la hoja. Al cambiar el estado hídrico de la hoja o de la parte aérea, esta manda una señal a la raíz en la cual promueve la señalización de esta hormona, de este ABA. Todo esto lleva todavía investigándose. En ciertas especies, ciertos cultivos, puede ser una controversia. Y además, pues tenemos la oportunidad de dar explicaciones varias a lo que nuestra experiencia nos está dando. Entonces, nuestra planta modelo para la presentación va a ser la planta de soja o soya, en la que vamos a distinguir una respuesta a una señal hidráulica, ¿vale? En lo que los cambios de potenciales se van a ir sucediendo a través de la planta, y vamos a distinguir también una señal química, ¿no? Donde esa creación de esa hormona tiene destinada el cierre estomático en las células guardas o al crecimiento radicular, ¿no? Entonces vemos cómo puede ser transmitida y generada en las raíces, transmitida a través vía xilema a las hojas, donde va a ser percibida, o en sentido contrario, va a ser generada en las hojas y a través de floema se va a propagar y va a llegar como órgano diana a las raíces. Uy, perdón. Vale. En un primer estudio lo que queríamos ver era el comportamiento que tenía la planta modelo, en planta soja, varios genotipos que se habían identificado como tolerantes a la sequía, y queríamos ver si de verdad o eran así o tenían una respuesta diferente, ¿no? Entonces, simplemente viendo que la conductancia estomática y el potencial hídrico conforme se va secando el suelo, ¿vale? Vemos que no hay respuesta diferente, o sea, que los varios genotipos se comportan de manera similar, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferenciación respecto a la respuesta fisiológica que tiene esta planta al secado del suelo. Un poquito más allá, si enfrentamos estas dos variables entre ellas, podemos distinguirlas incluso entre varias hojas, ¿vale? De distinta altura, porque puede ser también una variable a considerar. Vemos que prácticamente no afecta. Cambia un poquito la pendiente de esas curvas, pero prácticamente no hay diferencia significativa entre
los distintos genotipos, ¿no? Se comportan de manera similar. Sin embargo, cuando lo vemos de una manera hormonal, tanto en savia extraída del xilema y en hoja, en concentración de haba en el tejido de la hoja, vemos que se comportan de una manera diferente, ¿vale? Tanto los dos parámetros medidos de haba muestran una variación genotípica, ¿no? Cuando se seca el suelo, ¿no? Podemos ver que incluso tienen varias pendientes e incluso distintos cultivares tienen una sensibilidad a ese secado parcial al secado del suelo que tienen. Entonces, si enfrentamos ahora las variables de estado hídrico con las hormonas, lo que podemos observar, por ejemplo, a distintas alturas, que la constancia estomática se diferencia entre los genotipos en la concentración de haba en el xilema. Podemos ver que prácticamente es muy significativo, altamente correlacionado, y tal como se aumenta esas concentraciones de haba, tanto en el xilema como en el tejido, pues decae la conductancia estomática. Además, el potencial hídrico está también relacionado con el tejido del haba. En este caso, solamente hay respuesta, diferenciación genotípica de la respuesta del secado del suelo, solamente cuando vemos si enfrentamos las variables de tejido de haba y potencial hídrico. Si tenemos en la savia y el potencial, no se aprecia estas diferencias. Unas conclusiones que podemos sacar de este apartado es que la concentración en el xilema de haba permite explicar con una variedad mejor la conductancia estomática en la mayoría de los genotipos. Sin embargo, una acumulación de haba limitada puede ser, como ha sucedido, ¿no? Que no ha llegado a niveles de sequía extrema. Podemos usarla como marcador, como mejora en los programas de mejora vegetal, en condiciones de sequía media, ¿no? Entonces asumimos que al estar correlacionada la constancia estomática y la fotosíntesis, podemos ver que la salinización de haba por xilema puede ser una gran variable a considerar. Pero, ¿y si en este caso queremos ver cómo se mueve esa hormona haba, ya que estamos hablando del movimiento xilemático hacia arriba, de raíz al tallo, y cortamos la comunicación a través de floema, ¿no? Empezamos a anillar las plantas. Y entonces permitimos el paso xilemático hacia arriba, pero cortamos el floema, ¿no? No permitiendo el paso del haba desde la hoja al tallo. Estos estudios se hicieron en varias universidades alrededor del mundo, tanto en Lancaster como en Hong Kong, en Lancaster en Reino Unido y en Hong Kong, ¿vale? Y hemos tenido una respuesta bastante curiosa en el sentido de que el estado hídrico ahora no es importante, ¿no? Que el potencial, el estado del potencial hídrico que causa esas mermas o esa acumulación de haba ya no juega. Entonces, simplemente lo que podemos ver es que en contenido de humedad no hay diferencia significativa, ¿vale? Sin embargo, cuando vemos el potencial del tallo, al cortar el floema en las plantas bien regadas, no se afecta el potencial, ¿vale? Ni de tallo ni de raíz, ¿vale? Mientras sigue disminuyendo el potencial en el secado, pero en este caso sí encontramos una diferencia significativa en el potencial a 5 días después de secado. Hay que recordar que estos son experimentos en maceta, ¿vale? En campo es bastante difícil poder conseguir el potencial de raíz con precisión o balance para la extracción de savia. Entonces podemos, al final del estadio de secado,
podemos ver que hay en plantas secas, anilladas y no anilladas, hay una diferencia significativa en el que el potencial es menor, ¿vale?, más positivo, en las plantas anilladas. Sin embargo, en la conductancia estomática vemos que hay una respuesta similar en las plantas secas, independientemente si están anilladas o no, pero sin embargo vemos que en las plantas bien hidratadas, la conductancia estomática disminuye en las plantas anilladas. ¿Esto a qué puede ser debido? O sea, si la señal hidráulica la hemos quitado del tablero de juego, ¿vale?, nos queda la parte hormonal, ¿no?, de bioquímica. Entonces, lo que hicimos fue una correlación múltiple de distintas hormonas, entre 10 11 hormonas detectables tanto en savia como en tejido, y enfrentarlas entre las variables del estado hídrico, ¿no?, como potencial, el secado y la conductancia, el potencial, la conductancia estomática y el secado. Entonces, lo que vimos que en las raíces, durante el desarrollo del experimento, el potencial de raíz y el secado de suelo, lo podemos ver que hay una serie de hormonas, ¿vale?, como las gibrelinas, el ABA, el jasmónico y el etileno, ¿vale?, que son las que predominan en estos cambios a través que se seca el suelo. Sin embargo, en la hoja aparecen la citoquinina, en este caso la astaxantina, la gibrelina y el ABA, en este caso también. Si comparamos lo que es raíz y tallo al mismo tiempo, simplemente para ver cómo se van dominando unas hormonas a otras en distintos tejidos, vemos que la astaxantina y el jasmónico son importantes, pero hay que destacar el ABA, aparte que tiene un R de Pearson tremendamente alto, ¿vale?, una correlación muy alta, nos dice que es la hormona principal de todos estos cambios. Siguiendo con ello, si enfrentamos el contenido de raíz, el contenido de ABA en raíz y en hoja frente al secado del suelo, podemos ver que en plantas intactas, que son los símbolos claros, vemos cómo según se seca el suelo, aumenta ese ABA, independientemente que sea en la raíz o en la hoja, pero si las anillamos, vemos cómo en la raíz prácticamente no se acumula durante el secado de ese suelo y en la hoja hay una sensibilidad más alta a esa acumulación. Podemos establecer que nuestro anillado ha sido efectivo simplemente con estos datos y que hay una sobreacumulación en la hoja, puede ser debido a ese corte de floema, ese corte de comunicación que hay con la hoja y la raíz. Entonces, como conclusión de este apartado, vemos que en soja, en la soya, hay un rol predominante de raíz, de fuente raíz, de ABA, y puede ser este también un mecanismo para evitar esa acumulación de ABA, ¿no? Si la raíz estamos diciendo ahora, perdón, si el tallo estamos diciendo que es el primer promotor el que produce ese ABA, tiene que mandarla a la raíz y si no puede, tiene que desviarla de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso, la soja sigue un modelo de tallo-raíz, ¿vale?, más cercano a los modelos más nuevos, ¿no?, en bibliografía. Sin embargo, las raíces son sensiblemente capaces de acumular ese ABA. O lo que nos opuso es la raíz puede no estar acumulando ABA, pero puede estar sintetizándola. Por eso hay un sobreacúmulo arriba también, no debido solo al corte del floema. Entonces llega la pregunta clave, y es la que no sabíamos de momento, es que todas esas hormonas, ¿de dónde vienen? ¿Vale? Esa acumulación de la hormona, ¿de dónde viene? O cuál es el órgano percibido, ¿no? ¿Dónde está ese estrés percibido? Entonces nos fuimos a la parte molecular, en la que estudiamos el ciclo de la síntesis de este ABA, y es común saber, o sea, que los primeros estadios de esa cascada enzimática, ¿no?, de la zeaxantina hasta la xantosina, los NCD son los principales promotores,
los principales limitantes en esa creación de haba. Entonces, visto una secuenciación y un análisis mediante PCR de marcadores diseñados para genes específicos del haba en toda su cascada, lo que podemos ver en hoja y raíz es que si comparamos el estado bien regado, ¿no?, de plantas anilladas frente a plantas intactas, solamente a un día de estrés en las plantas intactas no hay ningún cambio en esa expresión de genes. Sin embargo, en las raíces, solamente en un día hay una sobreexpresión por el anillado. Esto nos da una hipótesis de, entonces se produce esa síntesis de haba debido al corte, primero al corte de floema, faltan azúcares, por ejemplo, ¿no? O hay un estrés que es ese propio corte, ¿no? Solamente ya cortar una parte de una planta, estimularla, produce hormonas de estrés y entonces nos puede dar esa sobreexpresión. Al tercer día de secado de suelo, vemos como tanto en las raíces como en la hoja están sobreexpresados, ¿no?, la mayoría de los genes, pero mucho más expresados en las raíces. Si enfrentamos nuestro caso normal de plantas intactas, lo que podemos ver es que en el primer día no hay diferencia, o sea, no hay estrés ninguno, no hay diferencia entre hoja y raíz, y a los 3 días, tanto en las hojas como en las raíces, están sintetizando ese haba, los genes están sobreexpresados. Si comparamos el caso de secado de plantas intactas y anilladas secas, lo que podemos ver es que en el primer día en la hoja solamente un gen NCD está expresado. Sin embargo, en la raíz, prácticamente cada paso de la cascada enzimática se está expresando. Y al tercer día, esa regulación en la hoja ha descendido, sin embargo, se sobreexpresa en las raíces. Entonces, como conclusión de esto, lo que podemos decir es que ambas, tanto raíz como hoja, se necesitan para entender a la planta bajo la misma señal. No vamos a decir que es hacia arriba o hacia abajo, raíz-tallo o tallo-raíz, sino que es una especie de bucle necesario para la planta para entender qué está pasando tanto en la parte aérea como en la parte radicular. Está claro que más estudios son necesarios, más profundos, como por ejemplo se puede preguntar de, bueno, la actuación de la acuoporina, que son hormoprotectores, o simplemente la acumulación de otras hormonas secundarias. Ya hemos visto algunas hormonas primarias, el jamónico, la girelina y demás, pero ¿qué pasaría en estado de la misma, por ejemplo, del mismo haba, en el estado faseico, ¿no?, que ya va directamente a su catabolismo? Si son esenciales o no, o otros metabolitos secundarios, por ejemplo, del jamónico, que era muy indicador, por ejemplo, el metiljarmónico o el OPDA, ¿no?, que se conoce que son antitranspirantes también que van de órgano diana a las células guardas. Esto lo probamos en PRD para ver si se veía una recirculación de ese haba o no, ya que tenemos un secado. Si veis en las imágenes, lo que tenemos es un tallo y 2 sistemas radiculares independientes, ¿vale?, en forma de invertida. Entonces, en este caso, podríamos ver si secando una parte de la raíz, ¿no?, una parte entera de la raíz, podríamos producir esas mismas señales y hacia dónde se podría mover. Además, nuestra técnica de anillado nos permitía poder tener una batería de factores en los cuales podríamos intervenir para ver ese movimiento real de la hormona. Entonces, pues un diseño experimental sencillo, aunque es un factor bastante grande, simplemente en plantas bien regadas, los 2 sistemas radiculares están bien regados, pero lo anillamos arriba de la unión o en un lado, ya es independiente, ya que están los 2 mojados, y en el PRD tenemos
tres opciones de anillado: arriba, en el lado húmedo y en el lado seco. Normalmente lo que se venía diciendo, tanto desde los 90 hacia los 2010, 2015, es que el lado seco producía ese HABA, ¿no? Producía. Pero ese nuevo paradigma que explicaba de la señal tallo-raíz nos estaba diciendo que por qué no se acumula en la parte húmeda. Si viene desde el tallo, ¿cómo puede distinguir la planta de hacia dónde va ese sobreacúmulo de HABA, esa señalización química? Hay una teoría que dice que es dependiente de los potenciales, a tener menor potencial en el lado seco, tiene tendencia el HABA a irse hacia esa parte, pero sinceramente no se veía claro de dónde iba ese HABA, si tenía una preferencia de parte mojada o parte seca. En nuestro estudio básico lo que hicimos es que, aparte del diseño experimental, enfrentamos todas las plantas y lo que vimos que independientemente de si estaban anilladas o no en la parte, la zona seca acumulaba HABA. Sin embargo, en la zona bien regada, ¿no?, la zona sin estrés, no acumulaba aparentemente el HABA. Si podemos ver en la gráfica de la izquierda, en el PRD que está mojado el lado, o sea, la segunda interacción por la derecha, lo que podemos ver es una sobreacumulación en el lado seco, porque está cortado el lado húmedo. Esto nos da una segunda teoría, una segunda hipótesis, y es que se dice que si el HABA tiende por potencial hacia el lado seco, también tiende hacia el lado húmedo, pero el lado húmedo, al tener humedad de por sí, es capaz de catabolizar ese HABA a un ritmo mayor, ya que no necesita por potencial ese acúmulo de agua, ese acúmulo de HABA, y lo sintetiza a una velocidad mayor para poder digerirlo. Esa es una de las teorías que nos dice este tipo de gráfica. De hecho, si vemos el acúmulo en general en la gráfica de la derecha, podemos ver que si anillamos abajo, en el lado opuesto al seco, se acumula HABA independientemente de lo que tengamos. Unas posibles explicaciones es lo que ya hemos abarcado, ¿no? Una mayor tendencia del HABA hacia el lado húmedo, al lado seco, por flujo también, ¿vale? O esa recirculación que estamos hablando, de que al no llegar al lado húmedo, pues tiende a ir al lado seco. Esta ha sido mi presentación. Espero que os haya gustado, hayamos visto unas cosas que hacemos también aquí en España, en Reino Unido y en Hong Kong, en una colaboración bastante internacional en este caso. Y nada, quedo a la espera a vuestras preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces yo creo que para todos nosotros es grato saber un poquito sobre usted, ¿sí? Usted es ingeniero técnico agrícola, también posee grados de ingeniería agrícola, tiene una maestría en sanidad vegetal y otra en ingeniería agronómica por la Universidad de Sevilla. Su doctorado es en ciencias ambientales y lo realizó en la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Exacto. Bueno, es importante saber porque su trabajo fue tan preciso y tan práctico para nosotros como carrera de ingeniería agrícola que nos ha aportado muchos conocimientos. Su línea de investigación es basado a los cambios fisiológicos producidos en las plantas, mirando la regulación de su estado hídrico bajo diferentes estados. Bueno, entonces su área es muy
muy amplia, ha publicado en reconocidas revistas y los desarrollos que usted ha obtenido eh, han sido relevantes y han contribuido tanto a las universidades de Reino Unido, Hong Kong, y ha participado como investigador en varios proyectos de investigación relacionados a su formación en Sevilla. Entonces yo creo que nosotros hemos tenido el gusto de escuchar una de sus grandes investigaciones que a nosotros nos ha dado mucho aporte, tanto quienes formamos la facultad y como al público en general. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna participación, alguna pregunta? No sé si en el chat o en el YouTube. Sí, Pibe, hay una pregunta, ya le estamos compartiendo lo sacamos de otra red social, para que le dé lectura, por favor. Ya, ¿dónde? En el chat. Se la enviaron a usted y bueno, la voy a colocar ahí también. Sí, creo que ha llegado. Considerando que en las plantas sometidas a riego parcial de raíces una sección del suelo está con niveles altos de humedad y la sección opuesta con bajos niveles de humedad, las mediciones de constancia estomática son diferentes en esta parte aérea de la planta. No variaban. La constancia estomática, o sea, el estado hídrico, no variaba en ningún caso. Ni constancia estomática, ni potenciales medidos, ni en la hoja, ni en la parte húmeda. En la parte seca, obviamente, sí disminuía el potencial hídrico de raíz, pero la constancia estomática se mantenía estable. Esa era la idea de, si no en la planta intacta que se sobreacumulaba en la parte aérea, ahora en PRD esos niveles de HABA son mucho más homogéneos, mucho más estables, lo que permite a la constancia estomática estar abierta, seguir transpirando. Entonces, ¿dónde va ese HABA, esa sobreacumulación de HABA? La teoría, ¿no?, la hemos explicado, de que puede ir al lado húmedo, se cataboliza, o si está cortado el floema, en este caso, podría ir directamente a la parte seca. O, por potencial, directamente ir a la parte seca y se sobreacumulaba, como también hemos visto, ¿no? Pero es que hay un sobreacúmulo, es que la teoría de que también va parte de ese HABA al lado húmedo, coge fuerza en la última diapositiva que he presentado, conforme si anillamos la parte esa húmeda, hay mucha más acumulación de ese HABA en la parte seca, ¿no? Porque no encuentra vía y simplemente va hacia la parte seca. No sé si espero haber contestado a la pregunta. Muy bien, Sí. gracias. Doctor. Sí. Doctor Pedro, sí, esta fue una consulta que nos hizo un estudiante que realmente está trabajando con algo en lesiones de conductancia esquemática en plantas que están sometidas a riego parcial de raíces. Entonces, metodológicamente, o sea, no hay influencia de medir, o sea, no hay algún estudio que indique de que las mediciones de conductancia estomática o de potencial del tallo en la planta es independientemente tomar el dato, no importa que esté una sección en ese momento por la medición se la haga del lado que está la planta, las raíces están explorando suelo seco o el lado que están explorando suelo seco entre comillas, por decirlo, ¿no? O explorando suelo húmedo. En la parte aérea no hay ese tipo de diferencia como hay en la parte radicular que están sometidas a dos diferentes niveles de humedad. No, en la parte aérea no encontramos diferencias en ninguna variable. Solamente se iba acumulando todo o se iba cambiando los niveles de potenciales en las raíces. Todo estaba gobernado por la raíz. Esa es una de las hipótesis que tuvimos iniciales, que si la raíz, como estaban diciendo ahora, no tenía ese protagonismo por la sinización tallo-raíz, que bueno, que entonces, ¿cómo es posible que hace 30 años si la tuviera, ¿no? Entonces, al principio, las hojas se comportaba, parecía como que el modelo era tallo-raíz, como hemos visto, no acumulaba HABA y demás, pero claro, no habíamos interpretado de que, bueno, que la raíz puede sintetizar y no acumula porque está mandándose todo. Y eso, en verdad, lo que pasa en el PRD. Yo creo que es una demostración
bastante clara, esperemos publicarla pronto, de que el PRD nos da la idea de estas hipótesis de que la parte húmeda puede catabolizar perfectamente ese ABA, redirigir o intercomunicar esas dos partes radiculares y el tallo simplemente mantenerlo como la parte de la planta productiva en el sentido de mayor crecimiento o mayor presencia de otras hormonas, etcétera, ¿no? No llegamos a fase reproductiva en el ciclo vegetativo, o sea, en el ciclo de la planta, entonces no llegamos a ver si de verdad cambia los rendimientos, pero el principal problema que tenemos hoy en día, sobre todo en el sur de Europa o norte de China y yo creo que también en América en global, es que la sequía, los periodos de sequía, las plantas son muy sensibles en estadios tempranos. Entonces, queramos o no, esos estadios, normalmente los estudios que están hechos están entre la tercera y la cuarta hoja trifoliada, ¿vale? Alrededor de un mes, mes y medio de crecimiento, son los más importantes para tenerlo en cuenta. Está claro que si lo vamos a floración y afectamos la cantidad de agua en el suelo, por supuesto, vamos a tener una merma de rendimiento. Pero no sabemos de verdad que esa señalización ya predominan otro tipo de señales de floración, terminada de ciclo, etcétera, que no sabemos que están interpretándose en la planta. No sé si he contestado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, doctor Cristian? No, Vivi, no tenemos otra pregunta, pero igual sí queremos mantener una comunicación luego en el futuro con el doctor Pedro, porque tenemos algunas líneas de interés que también estamos desarrollando en la facultad en el área de riego parcial. Perfecto. Gracias. Sin problema. Muchas gracias.